Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a la ponencia de don Juan Arana, titulada La presente desmoralización del mundo occidental y sus dificultades para hacer frente a los fanatismos. El pensamiento y la obra de Juan Arana es extensa, prolífica, y yo creo que desde mi punto de vista esencial, no tanto porque siempre proporcione como respuestas incontestables, sino porque atiende precisamente a las preguntas que cargan, digamos, el ambiente intelectual, espiritual, político, cultural de un momento, de una época histórica en concreto. Y sobre todo yo creo que lo que hace es dotar de sentido y ordenar en su discurso lo que se trata. De hecho, en lo que se refiere a su itinerario o trayectoria intelectual, pues ya desde sus inicios se interesó y se dirigió precisamente hacia esas relaciones entre la ciencia, la filosofía y la cultura contemporánea, que yo creo que es justo lo que hoy nos trae aquí. Yo creo que don Juan Arana es una figura clave en el pensamiento y en la filosofía española. Es catedrático de filosofía en la Universidad de Sevilla, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, así como profesor visitante en diferentes lugares, en Magnuncia, Münster y la Sorbona de París. Dirige la revista de Filosofía, Naturaleza y Libertad y es autor de numerosos libros, artículos y colaboraciones en obras colectivas. Fundador, director de 3 revistas científicas, de 2 colecciones editoriales, miembro del Comité de Ética del Centro Superior de Investigaciones Científicas, así como el Subcomité de Bioética del mismo organismo. Ha recibido el Premio Internacional de Investigación Razón Abierta en la convocatoria de 2018 y también bibliotecario y miembro de la mesa directiva de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid. Entre algunas de sus numerosas obras publicadas, pues podemos destacar Los filósofos y la libertad, Necesidad natural y autonomía de la libertad, Filosofía de lo cotidiano, Hojas de calendario, Teología para incrédulos o la coordinación de la obra La cosmovisión de los grandes científicos de la Ilustración. Y además, y ya termino, pues entre numerosas labores también la traducción al castellano de la obra de Kant, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, o de la obra de Leibniz, Escritos de dinámica. Me callo y ya damos paso a la conferencia de don Juan Arana. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los anfitriones, a los organizadores del Congreso, y como ya vamos un poco atrasados, voy a empezar directamente a tratar la cuestión que hoy me trae ante ustedes o ante vosotros, como prefiráis elegir. La presente desmoralización del mundo occidental y sus dificultades para hacer frente a los fanatismos. La conmoción que en todo el mundo occidental ha producido los grandes atentados perpetrados en su suelo por diversas ramas del fundamentalismo islámico va más allá del lógico deseo de protegerse. No voy a tratar este asunto desde el punto de vista político ni sociológico, perspectivas quizá más convenientes, pero para las que carezco de competencia. Siguiendo una motivación que en mi caso resulta comprensible, derivaré hacia la filosofía, auxiliándome, sin embargo, con recursos tomados de las ciencias históricas y sociales, como por ejemplo la técnica de los Idealtypen de Max Weber. Pues bien, en los fenómenos que comento, llama la atención que los ciudadanos del mundo más desarrollado no solo reaccionan con sentimientos de horror y rechazo, como era de esperar, sino que también con una extraña fascinación hacia la desmesura con la que los terroristas suicidas toman tan a menudo la decisión de morir matando. Encuentro un lejano parentesco en la vida salvaje, donde a veces las víctimas se conducen con pasividad ante los ataques del depredador, como si hubieran sido hipnotizados por él. Si hay algo, por otro lado, que difícilmente se negarán a las organizaciones como Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera, etcétera, es la capacidad de inspirar en sus adherentes coraje para oponerse al mundo entero. Europa, América, Rusia, China, India, Extremo Oriente, los poderes constituidos en los propios estados de confesión islámica, contra todos ellos arremeten a la vez, sin que parezca arredrarles lo más mínimo su manifiesta inferioridad física.
Al contrario, si algo les distingue es una inquebrantable moral de victoria. Ya hubiese querido conseguir algo parecido el nacionalsocialismo cuando predicaba y exigía incansablemente fe ciega en el triunfo. La serie de televisión Homeland refleja bien esta suerte de seducción que comento, y no solo porque su primer protagonista sea reclutado por los terroristas a pesar de encarnar lo más selecto del espíritu de combate occidental. Los sucesivos episodios muestran con toda crudeza odiosas agresiones, a pesar de lo cual tratan con desconcertante respeto a quienes las perpetran. El sortilegio que suscita lo atroz puede explicarlo en parte. Pero hay también algo más, una admiración involuntaria hacia quienes se atienen sin concesiones a sus principios, por horror y condena que estos inspiren. ¿Acaso se deba a que carecemos de valores que sean objeto de una devoción comparable? O ya no los tenemos, o bien somos incapaces de hacer por ellos sacrificios parejos. En una escena crucial de la serie que comento, el jefe de la banda es capturado por los servicios de seguridad americanos y tiene un careo con su director. Es seguro que vamos a ganar, le dice a conciencia de que para él todo ha terminado ya. Que sea hoy, mañana o dentro de 100 años carece de importancia. No importa cuánto tardemos en conseguirlo, ni cuántos tengamos que morir, ni a cuántos tengamos que matar. Por nuestra parte, llevamos siglos intentando cargarnos de razones y parece que solo conseguimos estar cada vez más desfondados sin encontrar el truco para que un ideario consiga motivarnos de verdad. Si dejamos a un lado lo que se refiere al trágico desprecio de la vida humana, la relación del occidental medio con el terrorista islámico tiene algunos rasgos de paralelismo con la que existe dentro de los Estados Unidos entre el intelectual liberal y los fundamentalistas protestantes partidarios del creacionismo. Por más que aquel, el liberal, se empeñe en cantar las alabanzas de la racionalidad científica, persiste éste en su incólume fidelidad al literalismo bíblico. Y no es que opte por un ciego fideísmo, sino que se atiene a una racionalidad de piñón fijo que extrae con infalible coherencia todas las consecuencias de su propia posición, un poco como los yihadistas llevan sin desmayo hasta el final su vandálico programa. El destacado físico Lee Smolin relata en este sentido una escena que de puro rocambolesca acaba resultando cómica. Durante un viaje en avión de vuelta a América desde Europa, coincide con un grupo de partidarios del movimiento llamado de la Tierra Joven. Estos se oponen, entre todos ellos, mejor dicho, se ponen a discutir sobre la evolución. Y el autor descubre Smolin, que ellos niegan que haya animales desaparecidos. La controversia discurre entonces así, cito: ¿y los dinosaurios? Los dinosaurios todavía viven y se pasean por la Tierra. Eso es ridículo. ¿Y dónde? En África. ¿África? África está llena de gente y los dinosaurios son muy grandes. ¿Cómo es posible que nadie haya visto uno? Viven en el corazón de la jungla. Aún así, alguien los habría visto. Es fácil, se pasa la mayor parte del tiempo hibernando en cavernas. Si las cavernas fueran tan grandes, serían fáciles de encontrar, así que podrían entrar y observarlos mientras duermen. Para protegerse durante la hibernación, los dinosaurios cierran las entradas de las cavernas con tierra, de manera que nadie sabe que están allí. Y así siguen. Al final, el científico comprende que sus adversarios son invencibles, simplemente porque no son capaces de percibir la inverosimilitud de los argumentos que usan. Se entiende que muchos pierdan la paciencia ante la cerrazón mental de estos creacionistas. Sin embargo, contribuyen más que otros grupos a nutrir las filas de los ejércitos que pelean las guerras de su país y en parte gracias a ellos no es tan inminente allí la catástrofe demográfica que se cierne sobre Europa. Los dos ejemplos que he puesto sobre la mesa parecen sugerir una dicotomía entre, por un lado, un fundamentalismo religioso
que en el fondo es irracional, aunque pueda muy bien desenvolverse con habilidad en el ámbito de las racionalidades instrumentales, y por otro el nihilismo escéptico, que con frecuencia aparece como estadio final de la racionalidad moderna. La dicotomía es discutible, puesto que solo contempla los extremos del espectro ideológico como si fueran las únicas fórmulas viables a la larga. ¿Es realmente así? ¿Acaso no hay procedimientos más matizados para combinar la fe religiosa con los legítimos frutos del intelecto, o bien de profesar una doctrina laica que no se vea abocada a la pasividad e impotencia frente a las cosmovisiones, digamos, salvajes? Son preguntas que, por supuesto, he de responder afirmativamente. Yo mismo soy una persona religiosa, pero en modo alguno partidaria de la intransigencia fundamentalista. Y en cuanto a la capacidad de las concepciones agnósticas o ateas para generar compromisos existenciales fuertes, ¿quién puede dudar de ello después de 2 siglos de revoluciones, repletos de hombres y mujeres que lucharon a vida o muerte por la justicia, la igualdad o la libertad, en muchos casos sin el menor atisbo de trascendencia? Cada vez que voy a mi librería favorita de París y salgo por las escaleras de la estación de metro de Odéon, saludo a la estatua de Danton, que proclama con fiereza: «Pour vaincre les ennemis de la patrie, il nous faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace». O sea, para hacer frente a los enemigos de la patria nos hace falta audacia y todavía más audacia. Bien. Un ligero repaso a la historia de la humanidad muestra que ni siquiera hacen falta grandes ideales para encontrar personas corrientes dispuestas a sacrificar gustosamente la vida. Se podrían espigar miles de casos. En la flota soviética de submarinos atómicos, por ejemplo, se producían averías gravísimas con preocupante frecuencia. Para efectuar reparaciones de urgencia, expuestos a letales radiaciones, nunca faltaron voluntarios, y según los conocedores del tema, no lo hacían por patriotismo o por ideología, sino por simple solidaridad con los compañeros de la tripulación. Tengo entendido, aunque no lo he podido documentar, que cuando se ordenó abandonar el Titanic hubo algún tumulto en el abordaje a las lanchas, ante lo cual el capitán tomó un megáfono y apremió: «No olviden, señores míos, que somos británicos». Unos cuantos caballeros, parece que bastantes, abandonaron de inmediato la cubierta y se dirigieron estoicamente al bar del buque para morir con un vaso de whisky en la mano. Así pues, incluso la estética o el fair play sirven a veces para inspirar el supremo gesto. Sería inacabable el recuento de hechos parecidos. Sin embargo, hay un matiz importante a dirimir. Antes cuestioné que las opciones extremas fueran las únicas alternativas a la larga. Esta última cláusula, a la larga, no ha sido tenida en cuenta hasta ahora. Para salvarla no basta que un modelo ético determinado consiga suscitar compromisos vinculantes en una cantidad mayor o menor de individuos, ni siquiera que lo haga con toda una generación. A este respecto, las religiones parten con una clara ventaja, puesto que las más asentadas sobreviven fácilmente siglos y hasta milenios. Que una persona articule toda la existencia, o al menos su prematuro final, en torno a un ideal, no parece insólito. Que contagie con él a todo un colectivo, incluso a una época, tampoco es excepcional. Pero que una vez superado el carisma fundacional se vaya transmitiendo y conservando de padres a hijos y de hijos a nietos un plexo de valores con fuerza suficiente para crear una identidad ético-cultural y mantenerla incólume en circunstancias difíciles y muy diferentes a las que la vieron nacer, eso es mucho menos habitual. El cristianismo superó esta prueba y se convirtió en la instancia ética dominante en los países europeos y luego en los americanos. Este papel hegemónico fue cuestionado a raíz de la fragmentación suscitada por la Reforma protestante. En aquella época ni siquiera se concebía la posibilidad de configurar una ética social al margen de la religión, de manera que en los lugares donde la división de los espíritus resultaba más lacerante, como por ejemplo en el Reino Unido, surgió un movimiento latitudinario que trataba de transferir el liderazgo
a una religión interconfesional. Así, cito, un codicilio del testamento de Boyle, el conocido científico, fechado el 22 de julio de 1691, destinaba una suma de 50 libras esterlinas anuales como compensación para un doctor teólogo encargado de las siguientes tareas. En primer lugar, predicar 8 sermones al año para demostrar la religión cristiana contra notorios infieles como ateos, teístas, paganos, hebreos y mahometanos, pero sin rebajarse a controversias entre cristianos. También surgieron versiones de ella despojadas de herencias históricas y fuertemente focalizadas en lo racional. La religión natural de Herbert of Cherbury y el deísmo del siglo XVIII representan los esfuerzos más notables efectuados en este sentido. En la correspondencia entablada entre el rey filósofo Federico II de Prusia y D'Alembert, y el filósofo D'Alembert, matemático y jefe del partido filosófico dentro de la Ilustración francesa, hay una interesante discusión acerca de las posibilidades de la religión natural, es decir, la desvinculada de toda concreción histórica, para convertirse en fundamento sólido de la vida social. Ambos hombres eran adeptos al deísmo y daban por hecho la invalidez del cristianismo tanto en su versión católica como en la protestante, pero discrepaban sobre las posibilidades de sustituirlo por algo mejor. El monarca, Federico II, descreía abiertamente de la posibilidad de convertir la religión natural en religión popular. Cito: no sé qué inglés, después de haber hecho el horóscopo de la religión cristiana, habiendo calculado su duración, ha fijado su término para el fin de este siglo, y estábamos en el XVIII. No me desagradaría ver este espectáculo, pero de todos modos me parece que eso no irá tan rápido y que la jerarquía sostendrá sus despreciados absurdos todavía un par de siglos, tanto más cuanto que están apoyados por el entusiasmo del populacho. Muy al contrario de él, su amigo y confidente preconizaba unir la verdad con la eficacia y quería convertirse en profeta de la religión que él profesaba. Le cito: mi pregunta, si se puede hacer que el pueblo prescinda de fábulas en un sistema religioso, merecería bien la pena, Sir, ser propuesta por una academia como la vuestra. Pienso para mí que siempre hay que enseñar la verdad a los hombres y que nunca hay una ventaja real en engañarlos. En el curso de la discusión, D'Alembert asume el papel de ingenuo idealista y Federico el de maquiavélico escéptico, a pesar de que había escrito un libro titulado El anti-Maquiavelo. La conclusión de este último, la conclusión de Federico II sobre la posibilidad de vertebrar la convivencia en torno a la verdad, no puede ser más pesimista. Vuelvo a citarle. La imperfección, tanto en moral como en física, es el carácter de este globo que habitamos, y es trabajo en balde intentar iluminarlo, y a menudo la comisión es peligrosa para los que se encargan de ella. Hay que contentarse con ser sensato para sí, si se puede serlo, y abandonar el vulgo al error, tratándole de apartar de los crímenes que perturban el orden de la sociedad. La réplica del matemático no puede ser más enternecedora ni tampoco más frágil. El pueblo es sin duda un animal imbécil que se deja conducir a las tinieblas cuando no se le presenta nada mejor. Pero ofrecedle la verdad. Si esta verdad es simple y sobre todo si va directa a su corazón, como la religión que yo propongo predicarlo, no querrá otra. De hecho, aunque nuestra simpatía se ponga fácilmente del lado de D'Alembert, Federico demostró mayor clarividencia. Durante la Revolución Francesa hubo intentos muy decididos para instaurar primero la fiesta de la naturaleza, luego el culto a la razón en la Catedral de Notre-Dame de París y por último un culto al Ser Supremo. Pero todo ello no puso coto a los muchos crímenes perpetrados durante el terror y sobre todo apenas resistió la prueba del tiempo, siendo restablecidos muy poco después los viejos ritos por decisión de Napoleón Bonaparte. El movimiento experimentó, sin embargo, un repunte con posterioridad, hacia 1870, cuando el espíritu laicista de la Tercera República pretendió quebrar de una vez por todas la denostada alianza entre trono y altar, y utilizó la religión natural
como un expediente provisional para erosionar la proyección político-social de la Iglesia establecida. La figura del químico y poderoso ministro de Educación Marcelin Berthelot, acosando con manifiesta injusticia al eximio físico y prestigioso intelectual católico Pierre Duhem, puede servir como emblema de esta batalla en la que no hubo vencedores, pero casi todos resultaron vencidos. También hubo versiones de este proceso en Alemania, donde Bismarck ordenó construir la estación central de ferrocarriles a los pies de su imponente catedral, con el fin, según dijo, de situar el templo del progreso junto al templo de la reacción. Ya se sabe que no se llevaba demasiado bien con el partido del Centrum de inspiración católica. En España, el proceso se reproduciría de un modo mucho más cruento e incivil 50 años más tarde. Entre unos y otros dilapidaron el patrimonio ético de las naciones avanzadas, dejándolas inermes frente a ulteriores desafíos. En uno de sus celebrados escolios, el colombiano Nicolás Gómez Dávila sentencia: abundan los que se creen enemigos de Dios y solo alcanzan a serlo del sacristán. Creo que esto es muy cierto, pero sería igualmente correcto si sustituyésemos en la frase la palabra enemigo por la palabra amigo. Es decir, abundan los que se creen amigos de Dios y solo alcanzan a ser amigos del sacristán. Sea como sea, el caso es que el talante de los espíritus más representativos de fin del siglo XIX se podría resumir en las palabras duda e irresolución. El francés Huysmans, escritor primero naturalista y luego decadentista, reflejó muy bien esta situación en el siguiente texto. Cito: un guirigay le devolvió a Saint-Sulpice. La escolanía se marchaba. Iban a cerrar la iglesia. Debería haber intentado rezar, se dijo. Hubiera sido mejor que soñar despierto sentado en una silla. Pero, ¿rezar? No me apetece. El catolicismo me fascina. Su atmósfera de incienso y de cera me embriaga. Merodeo a su alrededor, conmovido por sus plegarias hasta que se me saltan las lágrimas y exprimido hasta el tuétano por sus cantos y salmodias. Estoy asqueado de mi existencia, harto de mí mismo, pero de ahí a llevar otra vida hay mucho trecho. Y además, aunque en las capillas me sienta turbado, en cuanto salgo de ellas vuelvo a quedarme indolente y seco. En el fondo, se dijo, levantándose y siguiendo a las pocas personas que, conducidas por el bedel, se dirigían hacia la puerta, en el fondo tengo el corazón endurecido y ahumado por las parrandas. Ya no valgo para nada. Fin de la cita. No valgo para nada. Esa es la conclusión no lógica, sino existencial, a la que llega este personaje después de contemplar con inoperante melancolía el famoso tema de si se puede volver atrás, ¿no? La vieja fe definitivamente perdida por más cansancio vital que acumule y por más que hayan sido suscitados en él conflictos teóricos irresolubles. En 1993 disfruté de un año sabático en París y al dirigirme hacia la Biblioteca Nacional pasaba a diario por delante de un refinado bistró que ostentaba el sugerente nombre de En attendant les barbares, esperando a los bárbaros, en fin, a que vengan, ¿no? Solía imaginar que tras sus opacos cristales los herederos de Huysmans, Wilde o Satie fumaban opio y apuraban vasos de absinta mientras echaban distraídas miradas a la puerta para ver si por ella asomaba de nuevo Alarico con sus huestes. No sé si el local sobrevive en la actualidad. En tal caso, me alegro de que haya pasado inadvertido a los asesinos que irrumpieron en la sala Bataclan. Ya es hora, no obstante, de que trate de poner orden en esta exposición para que no se diga que me conformo con acumular divagaciones impresionistas. Diría que como resultado de la consumación y crisis de la modernidad, Occidente se ha ido expandiendo hasta confundirse sin más con el mundo desarrollado o civilizado, y últimamente con el mundo sin más. Pero este triunfo no le ha salido gratis, porque es como si hubiera tenido que vender su alma para conseguirlo, perdido cualquier aspiración a una ética de máximo
y conformado con un código de mínimos que se resume en la idea de la democracia, así como en la Declaración de los Derechos Humanos. Dicho código ha estado, quizás sigue estando, cerca de lograr el consenso necesario para seguir adelante, pero es dudoso que posea la solidez y atractivo necesarios para soportar la presión externa y el malestar interno. Por ello, muchos se preguntan si hay que cambiarlo, ampliarlo, disminuirlo o simplemente reforzarlo. El debate se abre, por tanto, una vez más, y aunque el repertorio de posibles salidas es variadísimo, podría ser distribuido en tres grandes opciones. La primera es dejar las cosas que sigan su curso y no pretender cambiar de caballo ahora que estamos en plena carrera. Al fin y al cabo, tampoco tenían aspecto de desaparecer de la noche a la mañana las economías planificadas y las autodenominadas democracias populares, y sin embargo eso fue lo que ocurrió. La cultura islámica ha dado repetidas muestras de insolubilidad a pesar del entremezclamiento de las poblaciones que la sustentan con el resto del mundo. Pero ¿quién nos asegura que esto seguirá así indefinidamente? Yo por lo menos, por ejemplo, en Berlín a veces veo, gente joven de procedencia turca alternando con alemanes y me parece que la diferencia entre las culturas se está acortando bastante. En fin, tal vez amanezca un día y descubramos incrédulos que el fundamentalismo islámico se ha derrumbado como en su momento hizo el muro de Berlín. Puede que sea así, pero yo tengo mis dudas. Tanto si sí como si no, a la confianza de los optimistas hay que sumar la indiferencia de los pesimistas y de los desengañados, porque aunque estos no crean en la bondad de la receta que se está aplicando, tampoco cuentan con que exista otra mejor. Frente a unos y otros están los partidarios de la rearme moral, que se orientan principalmente en dos direcciones. Los que defienden que solo puede conseguirse recuperando las esencias religiosas sobre las que Occidente forjó su identidad, y los que piensan que, muy al contrario, lo que hay que hacer es darle la espalda a esos principios religiosos, a esas esencias religiosas, para siempre y construir sobre bases puramente seculares. En resumidas cuentas, tres son las opciones que se presentan. Una, tratar de fundamentar la vida social sobre valores formales, como la tolerancia, el pluralismo, el respeto mutuo, confinando los principios sustantivos a la esfera privada. Segunda solución, buscar un consenso sobre los contenidos, o sea, ir más allá de lo formal y quedarse en lo que realmente es bueno y no lo que permite convivir. Y eso de tal manera que se haga en diálogo con la religión o con las religiones. Y tercero, intentar eso mismo, pero excluyendo cualquier referencia religiosa. Discutir los merecimientos y virtualidades de estas tres fórmulas no es cosa pequeña, de manera que solo voy a adelantar una opinión y comentar un par de detalles. Dejemos por un instante al margen a los convencidos de que todo va bien y echemos un vistazo a los que disputan sobre cómo salir de la presente desmoralización, puesto que no creo que se pueda definir con otra palabra mejor. Aceptemos que la clave está en decidir si la remoralización se hace con la religión o contra ella. Lo deseable sería que el debate se condujera civilizadamente, con argumentos y no con amenazas o descalificaciones. Por lo que se refiere al partido prorreligioso, topamos con la amenaza del fundamentalismo, como acabo de hacer dos referencias. Pero en la actualidad el fundamentalismo casi lo monopolizan los radicales islámicos, que por propia voluntad están fuera del sistema. El integrismo cristiano solo es activo en el centro y sur de los Estados Unidos y en general tampoco se trata de gente que se dedique a cortar cabezas. En Europa pasaron los tiempos de los calvinos y de los torquemadas, y tanto los pastores como los fieles aceptan casi sin excepción el sano principio de la libertad de conciencia. Por lo que se refiere al otro bando, al de los antirreligiosos, aceptan casi sin excepción, al otro bando no ha desaparecido ni mucho menos el odio antirreligioso, pero sus variantes más agresivas se han ido atenuando bastante con respecto al pasado. Es comprensible porque muchos de los tradicionales enemigos de la religión en el fondo solo lo eran del intervencionismo clerical.
Gracias a Garibaldi, al cual yo tengo particular devoción, y otros benefactores voluntarios o involuntarios, los líderes religiosos han perdido o renunciado al ascendiente que tenían fuera de su campo específico, es decir, el estrictamente religioso. Hoy en día, los creyentes han superado en líneas generales la tentación de caer en el vicio del clericalismo y de su variante extrema, el teocratismo. Por eso la confrontación parte mucho más libre de hipotecas. Sin pretender ser exhaustivo, conozco algo de la literatura apologética reciente y considero que en líneas generales nadie debe sentirse ofendido por ella. También, por otra parte, hay muchos ejemplos de objetividad y ponderación. Entre ellos me viene a la cabeza el libro ¿Qué es ser agnóstico?, de Enrique Tierno Galván, donde sin injuriar a nadie esbozaba un proyecto para conseguir que el hombre construya su hogar en la tierra sin elevar los ojos al cielo. La canción Imagine de John Lennon podría ser otro buen exponente de tal actitud. Por desgracia, en los últimos tiempos la discusión se ha vuelto a envenenar por culpa del radicalismo de los así llamados nuevos ateos, que han desenterrado una vez más el hacha de guerra, acusando a la religión, es decir, a los que creen en ella, de todos los males que aquejan a la humanidad e incluso algunos más. Onfray, Dawkins, Dennett, Sam Harris, Puente Ojea, entre nosotros, ejemplifican esa hostilidad descarnada, que identifica sin matices religión con intolerancia y agresión, sexual o no sexual, como si personas como Francisco de Asís y otros tantos no hubieran existido o fueran las excepciones que confirman la regla. Hasta se han sentido obligados a calumniar o poner bajo sospecha a personas como Teresa de Calcuta, probablemente el mejor pedazo de pan que ha dado de sí la humanidad durante el siglo XX. Incluso hay conjuntos de rock que eligen llamarse Bad Religion y cosas parecidas. Un debate que se contamina con manifestaciones tan virulentas genera en el filósofo ganas de inhibirse y delegar en especialistas, en este caso en psicólogos y sociólogos. Jonathan Haidt, de la Universidad de Virginia, es un sociólogo prestigioso y ha escrito un trabajo titulado precisamente Psicología moral y la incomprensión de la religión, donde se recogen los datos más pertinentes. Comienza haciendo profesión de ateísmo, lo cual no le pone al abrigo de la sospecha de sesgar sus conclusiones en contra de la religión, pero sí de hacerlo en su favor. Pues bien, este ateo sociólogo da el siguiente dictamen, cito: sin embargo, quisiera destacar algo que debería hacer reflexionar a los contractualistas. Hace tiempo que los sondeos muestran que en Estados Unidos los creyentes en una religión son más felices, más sanos, más longevos y más generosos entre sí y para la caridad que las personas laicas. La mayor parte de estos efectos también se han documentado en Europa. Si uno opina que la moral tiene que ver con la felicidad y el sufrimiento, entonces creo que se está obligado a examinar con más atención la forma en que viven realmente las personas religiosas y preguntarse qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo bien. Sencillamente, fin de la cita, la mayor parte de las acusaciones de los nuevos ateos carecen de base empírica, al menos por lo que respecta a la realidad sociológica de hoy. Si nos remontamos a las cruzadas y cosas así, cada uno puede decir lo que quiera. Pero si vamos a lo concreto y hoy por hoy, pues esto es más o menos a lo que se llega. En el plano de las interpretaciones se le pueden dar 1000 vueltas al asunto, pero cuando se trata de poner los pies sobre el suelo, resulta que los hechos son tozudos. Y vuelvo a citar a este personaje. Dice: los creyentes religiosos dan más dinero que las personas seculares a las organizaciones benéficas seculares y a sus vecinos. También les dan mayor parte de su tiempo y de su sangre. Incluso si se excusa a la caridad a los liberales seculares porque votan a favor de prestaciones sociales gubernamentales, es realmente difícil de explicar por qué los liberales seculares donan tan poca sangre. Quizá los ateos tengan otras virtudes, pero en una de las medidas menos polémicas y más objetivas de comportamiento moral, a saber, dar tiempo, dinero y sangre para salvar a extraños que lo necesitan, las personas religiosas parecen ser moralmente superiores a las seculares. Fin de la cita. Los ateos no donan sangre. No deja de ser algo anecdótico, pero a la hora de resumir en una frase lo que las ciencias positivas aportan a esta discusión,
posee indudable fuerza. También tiene trascendencia desde el punto de vista de la filosofía práctica. Sin embargo, yo me dedico principalmente a la filosofía teórica y por eso para mí tiene especial importancia decidir cuál de las dos cosmovisiones resulta más plausible, la religiosa o la laica. Es una cuestión que dejo sobre la mesa y a la que tal vez intente aportar algo en el futuro. De hecho, lo he hecho en el pasado. Ahora, y para acabar, comentaré de pasada otro aspecto del contencioso. ¿Qué colectivo puede presumir de tener una actitud más comprometida con la verdad sin apellidos y más libre de rémoras a la hora de asumir evidencias adversas? Durante mucho tiempo se ha pensado que la ausencia de compromisos previos, en particular con una determinada iglesia o escuela doctrinal, era recomendable. Es decir, partir de cero, como quien dice, sin ningún prejuicio en absoluto. No obstante, hay indicios que empiezan a cuestionarlo. Mencionaré uno tan solo, pero que me parece relevante, y proviene precisamente de la literatura. Michel Houellebecq, célebre escritor francés contemporáneo, que por cierto no tiene mucho que ver con las creencias religiosas, publicó recientemente la novela Sumisión, que ha desencadenado un torbellino de discusiones. La ficción que plantea en esta novela se sitúa en la Francia de hoy, en un escenario ciertamente bastante verosímil, donde alcanza la presidencia de la República un partido islamista. No se trata de una facción violenta que use métodos terroristas, es completamente moderada en las formas, pero beligerante en los temas éticos-sociales de fondo. Así resume su ideario el autor del libro. Insisto en que es una ficción, pero con fundamento en reque, diríamos. Dice: la Hermandad Musulmana es un partido especial, como se sabe. Son indiferentes a muchos de los retos políticos habituales y ante todo no sitúan la economía en el centro de todo. Para ellos lo esencial es la demografía y la educación. La subpoblación que cuenta con el mejor índice de reproducción y que logra transmitir sus valores triunfa. A sus ojos es así de fácil. La economía o incluso la geopolítica no son más que cortinas de humo. Quien controla a los niños controla el futuro. Punto final. Así que la única cuestión capital, el único aspecto en el que no darán su brazo a torcer es la educación de los niños. Fin de la cita. Y, en efecto, en cuanto alcanzan el poder, sus dirigentes inician un programa de islamización educativa, protección de la familia y constricción para que la mujer asuma la procreación y el cuidado de los hijos como dedicación preferente. El orden público mejora y hasta la economía marcha mejor, desapareciendo el problema del paro por la drástica disminución de la concurrencia de la mano de obra femenina en el mercado laboral. Por supuesto, ello comporta dar carpetazo definitivo a la igualación de los sexos y recorta muchas libertades y derechos de los ciudadanos. Lo más extraño, y ojalá que también sea lo más inverosímil, es que una sociedad como la francesa acepta anestesiada todos estos cambios sin apenas reaccionar. El protagonista, que es el típico intelectual de izquierdas, cuarentón desencantado de todo y obsesivamente preocupado con su propia dicha, traiciona su ideario y acaba contemporizando hasta el punto de hacerse musulmán para reclamar la cuota de felicidad que le corresponde en este nuevo universo machista. ¿Cómo es posible? Él mismo lo explica sin ambajes. Antes de que la interesada conversión, este era su particular balance. Es una novela en el sentido autobiográfica. Sin embargo, podía sentirlo, me estaba aproximando al suicidio, sin sentir desesperación ni siquiera una tristeza particular, simplemente por una lenta degradación de la suma total de las funciones que resisten a la muerte de la que habla Bichat. Manifiestamente, la mera voluntad de vivir ya no me bastaba para resistir la suma de dolores y quebraderos de cabeza que jalonan la vida de un occidental medio. Era incapaz de vivir por mí mismo y por quien más hubiera vivido. La humanidad no me interesaba, hasta me asqueaba. No consideraba ni remotamente a los humanos mis hermanos, y menos aún si pensaba en una fracción más restringida de la humanidad como la que constituían, por ejemplo, mis compatriotas o mis antiguos colegas. Fin de la cita. Consumada la defección, no busca consuelo en horizontes escatológicos,
sigue siendo un hombre de la inmanencia y se contenta con la versión secular del paraíso del profeta. Cito, y es la última. Unos meses después empezarían de nuevo las clases y, por supuesto, reaparecerían las alumnas, bellas, con velo y tímidas. No sabía cómo circulaban las informaciones acerca de la notoriedad de los profesores entre las alumnas, pero circulaban desde siempre, era inevitable, y no creía que las cosas hubieran cambiado significativamente. Cualquiera de esas chicas, por guapa que fuera, se sentiría feliz y orgullosa de que yo la eligiera, a ella y a alguna otra más, y honrada al compartir mi lecho. Serían dignas de ser amadas y, por mi parte, conseguiría amarlas. Fin de la cita. Absurda premonición, deseo yo particularmente que así sea, pero en mi larga carrera académica he presenciado demasiadas veces cómo los generosos ideales de la juventud dan paso a un feroz pragmatismo egoísta en la madurez. Por supuesto, no sin la más o menos hábil coartada de una racionalización ad hoc. Diría incluso que en los últimos decenios el fenómeno se anticipa a edades cada vez más tempranas. Quiero decir que los pragmáticos ya empiezan a ser no los sesentones, sino los cuarentones. Quiero esperar que el creciente vacío moral, laico o religioso no llegará tan lejos como para que renunciemos por completo a nuestra identidad ética. Pero la verdad no estoy del todo seguro. Gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Tenemos unos minutitos antes del almuerzo. Profesor, muchas gracias por la ponencia, fue fenomenal en mi opinión. Bien, mi pregunta es, me parece que en el Islam una de las cosas que tienen muy claro es que Dios, encima de todo, es juez. Y por eso que toman esa decisión de ser tan fanáticos, ¿no? Y me parece una concepción que en el catolicismo y cristianismo perdemos. Vemos Dios como amor y misericordia, pero nos olvidamos de que Dios es la persona que dice el bien y el mal. Me gustaría saber si para recuperar la moralidad, una de las maneras, una de las formas sería recuperar esa concepción de que encima de todo Dios también es juez. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. La verdad que me pregunta por una cuestión por la cual no tengo ninguna autoridad, puesto que no soy un experto ni un estudioso del Islam. En ese sentido me tengo que mover a un nivel muy superficial, a ver si de esta manera salgo del paso. Yo diría que, sin entrar en discusiones, mi biografía es corta, este verano leí el libro de Bragg sobre el islamismo y alguno más. Lo que quedémonos en que el Islam es una religión mucho más sencilla que la cristiana. Tiene menos dogmas difíciles de entender y difíciles de comprender, como la Trinidad, la Encarnación, etc., ¿no? Bien, la redención. Y en ese sentido, bueno, sí que es verdad que es una solución más fácil en ese sentido, ¿no? Pero claro, el problema es que los problemas que tenemos ahora no son precisamente fáciles. Es decir, y yo creo que el problema es que la racionalidad sí que es una cuestión a la que ya no podemos dar marcha atrás, porque no podemos seguir viviendo de los frutos que caigan, digamos, espontáneamente de los árboles. Quizá en una isla perdida del Pacífico todavía uno se puede dedicar realmente a vivir digamos, en armonía con la naturaleza, es decir, no exigiéndose nada a sí mismo ni a la naturaleza y sobreviviendo. Y quizá una religión tan sencilla como el Islam puede, de alguna manera, sostener este tipo de civilizaciones. Pero, teniendo en cuenta los miles de millones de personas que habitan el planeta, el problema de la crisis energética, el problema de la crisis climática, el problema de los asteroides que en algún momento pueden chocar, etcétera, 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 tenemos que tener una ciencia lo suficientemente y una tecnología lo suficientemente potente como para permitirnos convivir con este planeta tan pequeño y al mismo tiempo no arruinar el precario equilibrio ecológico que estamos marcando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me temo, no me temo, porque en el fondo no lo temo, yo estoy muy convencido que solamente una religión que tenga suficiente capacidad de asumir todos los problemas filosóficos y científicos, como ha sido la religión cristiana, puesto que históricamente
tanto la filosofía como la ciencia es un producto de la civilización cristiana, no es un producto de la civilización islámica. Porque es verdad que el Islam tuvo su primavera, por decirlo así, racional, pero rápidamente fue quitada del medio. Y los Avicena y los Averroes dejaron de tener, mientras que, curiosamente, en el único sitio donde Averroes sobrevivió fue en Occidente, con el averroísmo latino. Es decir, la única religión que ha sido capaz de digerir píldoras tan duras como las que están detrás de todas las formas de racionalidad es la cristiana. Entonces yo diría, si queremos resolver, y sin entrar para nada en el fondo de la cuestión, simplemente desde fuera, desde un punto de vista sociológico, una religión sencilla no sirve. Hace falta por lo menos una que sea tan compleja y tan rica en ese sentido como la que supone el cristianismo. Más preguntas aquí, Rafael. Me ha llamado la atención esta diapositiva que has puesto, en la que este sociólogo norteamericano dice algo que más o menos sabíamos, pero que él afirma tasativamente acerca que las personas religiosas en Estados Unidos pues son más felices, viven más años, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere a un plano personal. Después, además, en un plano social sabemos también que sus barrios donde se concentran, donde da la casualidad que ellos, las personas religiosas, son más seguros, son más limpios, da la casualidad también que sus hijos pues tienen más éxito en el colegio, da la casualidad que en fin, que su vida social es mucho más plena, es decir, que también los aspectos sociales. Entonces, claro, la respuesta ante esto, y esto es a lo que voy, no puedo hacer la apología de la religiosidad, ante gente así, el que no es así, ¿qué puede hacer sin odiarla? Es decir, la clave de todo eso que tú también has mencionado, ese recrudecimiento de un ateísmo visceral, virulento, va contra todo, es el que no puede participar de eso, porque sabemos que la fe, al fin de cuentas, es un don y se ve relegado de todos esos bienes, en unos casos de una manera más radical, en otros de una manera menor, pero fuera de ese mundo, y no puede aspirar a introducirse en él. ¿Qué puede hacer sino odiar todo eso? Eso es lo que no sé. Sí. Bueno, en ese sentido, a mí no me resulta en absoluto sorprendente, ¿no? Jesucristo nos lo anunció. Os perseguirán, y eso no era para el siglo I de Cristo, ¿no? Eso iba a ser el menú per secula seculorum, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Entonces eso es parte un poco de la cruz que hay que asumir, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es que si se asume la cruz es pequeñita. Pero vienen otros y te la hacen grande. Porque a los que no le da la gana de llevar la cruz pequeñita, sí les encanta poner una cruz grande. Es decir, ¿por qué lo llevas tan pequeñita? ¿Por qué no lo llevas más grande y más grande y más grande? Bueno, yo creo que ya entramos en cuestiones de teología de la historia, para la cual yo me considero absolutamente eximido al ser un laico y sin ningún tipo de responsabilidad eclesiástica, ¿no? Yo como cristiano de pie, pues yo eso me lo he tragado, ¿no? Y yo simplemente como intelectual católico, sin ir con una pancarta, el hecho de ser católico para mí ha sido un gran inconveniente en mi carrera académica. O sea, yo tengo constancia de que he perdido una gran cantidad de invitaciones, de posibilidades, de publicaciones, de entrar en tal medio, en tal editorial, por el hecho de que se sabía que yo era de tal cosa, ¿no? Pero a mí particularmente me ha merecido la pena, ¿no? Aunque haya tenido que publicar en editoriales de segunda y dar conferencias en sitios que no son los que parece que estarían en el primer lugar del ranking, ¿no? Pero bueno, eso ya entramos en lo personal, ¿no? Pero yo creo desde el punto de vista social lo que dices no tiene respuesta, ¿no? Porque yo creo que la envidia es un pecado capital que de alguna manera es una palanca que mueve el mundo, particularmente en el ámbito, digamos, de la intelectualidad. Y en ese sentido no creo que se pueda hacer gran cosa más que soportarlo. ¿Más preguntas? En primer lugar, felicitarte por la conferencia que nos has dado, la ponencia que nos has dado. Y quería hacerte la siguiente pregunta a través de una observación. En los Hermanos Karamazov leemos, si Dios no existe, todo está permitido.
Y eso nos lleva, y tú lo conoces bien, a ese texto fantástico que es Deus Requiem, donde el protagonista vemos cómo cae abocado al fanatismo del nazismo, ¿no? Y llega a ese final tan doloroso donde él no siente remordimiento ninguno. Y aquí se ha dicho, el profesor Fuellos haciendo referencia a Guardini, que cuando la fe se extirpa, Europa desaparece. Mi pregunta es muy clara. ¿Crees que Occidente se está suicidando al repudiar la fe? Sí. Que la ha alimentado, porque todos sabemos que los tres grandes pilares son la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. El derecho romano cada vez queda extirpado del ámbito académico, la filosofía queda para los nostálgicos y el cristianismo es repudiado. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, como la pregunta es muy directa, pues yo tengo que responder directamente. Yo, así de entrada, si no hago una especie de elevación y sublimación de mis expectativas, yo diría que soy absolutamente pesimista y creo que efectivamente que el cristianismo desaparecerá de Occidente como desapareció de lo que es actualmente Egipto, Líbano y parcialmente Túnez, que me sabe particularmente mal porque ahí estaba Agustín de Hipona, ¿no? Que es uno de mis héroes favoritos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente otros vendrán que tomarán el relevo, ¿no? O sea, lo que yo estoy seguro es que lo que no va a desaparecer es el cristianismo. Lo sé más por fe que por otra cosa, ¿no? Pero que va a haber otras bases y que van a ser, y que probablemente algunos de estos inmigrantes que vienen sean los cristianos del siglo XXI. O sea, yo creo que efectivamente no hay que oponerse a la inmigración porque de ellos está la esperanza, porque ellos vienen con el futuro, con ganas de trabajar y con ganas de hacer algo. Y entonces, mientras, digamos, los hijos de papá de Occidente se dediquen eso sí que está estudiando, pues sí, le gusta hacer fotografía, le gusta hacer surf, le gusta hacer guiones cinematográficos. Pues muy bien, sí. A mí también me gusta hacer eso en las horas libres, pero los ratos que hay que... Bueno, no quiero seguir desbarrando, pero vamos, la cosa es bastante clara. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Sí, ahí, Alberto. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la ponencia. Yo solamente quería advertir que hay gente que es atea, pero tiene un cristianismo o un catolicismo cultural, por decirlo de alguna manera, que defiende de dónde venimos y lo que, no sé si aprecia este movimiento de gente que no cree pero que sí que defiende lo que es la tradición cristiana y, bueno, tradición griega, romana. Sí, celebro mucho que me haga ese apunte porque realmente eso es así y además tengo que decirle que entre las personas que yo más admiro, de colegas, son así, ¿no? Hay una profesora de mi departamento, se llama Belina Cecilia, completamente ninguna, pero desde mi punto de vista la persona más generosa, más sacrificada, etcétera, etcétera, que yo he conocido en mi entorno. Y los ejemplos se podrían multiplicar indefinidamente, ¿no? Por eso hice también una referencia de que hay mucha gente que es capaz de sacrificar su vida sin que sea, por ejemplo, dije, los que se sacrificaban en los submarinos atómicos por sus camaradas y no por la cruz, el yugo de las flechas, lo que sea, era por el que tenían delante. Lo que digo es que un poco lo que se refiere a eso, es que así como hoy en día, digamos, la tragedia de la civilización cristiana es que los padres cristianos en estas últimas generaciones no están sacando hijos cristianos así en general. Hay algunos que sí. ¿Ya? Mi hija, tengo que decir que es cristiana y además tiene un compromiso tal y cual, bueno, gracias a su madre que no gracias a mi intervención, ¿no? Pero bueno, pero son realmente minoritarios, ¿no? De un colegio católico normalmente hoy salen chavales que tienen más o menos la misma concepción del mundo que de un colegio laico o que de un colegio público, sin más. Pero eso es algo relativamente nuevo, porque antes lo normal era que los hijos
siguiesen un poco las tradiciones y las creencias de sus padres, si las tradiciones y las creencias de sus padres tenían algo de admirable, ¿no? Entonces, el asunto es que, aunque efectivamente los cristianos estemos fallando lamentablemente en este asunto que es absolutamente crucial, que es la transmisión generacional, quienes ni siquiera la intentan son esos ateos culturalmente cristianos. Porque esta persona que acabo de citar, maravillosa, sus hijos, un auténtico desastre. O sea, para convencer de esa generosidad que ellos tienen, simplemente piensan que su padre o su madre está chalada y es una especie como de Madre Teresa de Calcuta laica y más, pero no se les ocurre que ellos tengan que seguir esa misma línea. Porque realmente no hay ninguna buena motivación para que uno sea así, más que una especie de masoquismo mental o simplemente que es todavía víctima de la religión cristiana que recibió. Sí, recibió unos fundamentos cristianos, los perdió, pero no perdió la enseñanza. Pero ahora, ¿qué enseñanza va a dar a sus hijos para que ellas, sin creer, sigan siendo tan buenos como ella lo es? Ese es un poco el problema, ¿no? O sea, para mí lo fundamental, y digamos, la prueba del algodón es la prueba de si los hijos son capaces de recibir ese legado o no son capaces. Y yo creo que nuestra generación cristiana y la anterior tenemos que dar bien, porque hasta el siglo XX, en general, la gente lo conseguía. Los padres, aun no siendo muy buenos, cristianos, conseguían que sus hijos fuesen cristianos. Y ahora, aunque sean a veces buenos cristianos, no lo consiguen. Por una serie de razones que a eso sería bueno dedicar no uno, sino unos cuantos congresos a qué está fallando en la transmisión de la fe en las familias cristianas. Porque creo que esa es la raíz más honda del problema que estamos metidos ahora mismo. Venga, y la última pregunta aquí, la penúltima fila aquí. Terminamos. Muchas gracias. Voy a ser breve. La religión natural deísta que comentaba antes, Sí. ¿diría que es una religión o que es toda una moral cívica que se propaga por fines, pues, no sé si decir, políticos, por control social o por filosofía? Pero ¿diría que es una religión o que simplemente pues, es una apariencia de espiritualidad? Bueno, yo diría que es una religión y yo, puestos a confesar, yo durante algunos años de mi vida he tratado de practicar esa religión, porque yo realmente tuve una crisis en mi fe cristiana, pero nunca flaqueó mi fe en Dios y entonces hice una especie de... Entonces no me parece falsa, pero me parece condenadamente difícil de llevar adelante. Es decir, yo al final sí, o sea, hay que ser una especie de gigante intelectual y moral para convertir eso en vida y para transmitirlo después al que viene detrás, no digo. Entonces yo en ese sentido, por impotencia, abdiqué de la religión natural y al final me di cuenta, pero si eso ya te lo da la religión cristiana, ¿por qué no vuelves a ella? Y ese fue por lo menos mi propio trayecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de dar un fuerte aplauso a nuestro ponente, como estamos hablando de religión y para que tengamos todos la información, como hoy es miércoles de ceniza, simplemente que sepan, y obviamente de manera voluntaria, que tenemos 2 o 3 oportunidades más o menos cerca esta tarde. A las 7 habrá misa aquí en la catedral, que lo tenemos aquí a apenas 2 minutos andando. En Santa Catalina, que está al otro lado de la plaza, también hay misa a las 7 de la tarde. Y para los ponentes, sobre todo, un poquito más cerca del hotel, en la iglesia del Patriarca, habrá misa también a las 7:30, ¿vale? Para que lo sepamos. Un fuerte aplauso para Juan.